Hola, hola peloteras, hola peloteros. Vamos con un nuevo episodio que ya va encarando la segunda parte de los cedidos de Andúba, temporada 2022-2023. Bueno, antes de nada, la semana pasada no puse en actualidad lo que está ocurriendo y hoy toca hacer un repaso, que es que el Mirandés ya ha jugado 2 partidos de pretemporada, tiene pocos efectivos, al menos no se ha tenido que suspender ningún encuentro. Ha perdido contra dos conjuntos como Bilbao Athletic, que le ha proporcionado la cesión de Iker Varela, y contra el Real Zaragoza, que será rival en Liga. No es preocupante, al menos está pudiendo jugar el equipo de Fran Justo, echar a rodar las piernas, buenas sensaciones en algunos momentos del partido contra el Bilbao Athletic. Mientras tanto, como digo, ha llegado el refuerzo de Iker Varela y también un lateral izquierdo del Athletic B, Pablo Pérez, que había estado en la cantera del Sevilla, y otro futbolista que tiene muy buena pinta, que había jugado prácticamente todo en Primera Federación con el filial del Real Betis, como es Ismael Barea, un mediocentro. A lo que vamos, los cedidos de la 22-23, que fueron comandados por Joseba Echeverría, a su vez exentrenador del Bilbao Athletic, cuya influencia se dejó notar en los jugadores que acabaron regalando en Andúba, porque procedían del Athletic y él los conocía. Había salvado al Mirandés la temporada anterior después de tomar el relevo de Lolo Escobar y tuvo esa temporada que no fue fácil. Joseba Echeverría la acabó sacando adelante cambiando a defensa impar, que esto nos trae buenos y frescos recuerdos de la etapa de Alessio Lisci. Ahora Joseba Echeverría, todo esto, ha fichado por el Real Murcia, de Primera Federación, uno de los gallitos del grupo segundo, hablando del gallo Echeve. ¿Y cuáles fueron los cedidos de esa 22-23 que deparó una 16ª posición, con tramos de la temporada bastante malos, pero con una recta final que acabó salvando al equipo gracias a ese acierto en el cambio de esquema? Bueno, pues los cedidos fueron los siguientes y sus noticias son las que siguen. Llegaron Sergio Santos, lateral derecho del Madrid, con el que había debutado solo un partido y en el que el Mirandés no pudo confiar demasiado, solo jugó 6 encuentros como rojillo, trayectoria invertida desde entonces a la de Fran Justo, porque estuvo en el Algeciras primero y en el Real Unión de Irún después, no se cruzó el camino con el actual entrenador. Ahora, el lateral derecho Sergio Santos, ex del Promesas, por cierto, del Real Valladolid B, está en el Nastic de Tarragona, es internacional con España hasta la categoría sub-20. 14 cedidos, una barbaridad. El segundo de ellos también es lateral derecho. Y habrá más. Raúl Parra, otro que por eso no hay más, porque no se llegó a sentar. Llegó del Cádiz, con el que había jugado 8 partidos en primera a las órdenes de Sergio González. 19 partidos con el Mirandés. No marcó ningún gol. Jugó algo más que Sergio Santos, pero menos que el lateral derecho de pro de esa temporada. Está ahora mismo en el Estoril, porque se fue allí, fue cedido al Al-Minah, primer club de fuera de Bagdad en ganar la liga iraquí, y estuvo también cedido en el del Dense, Raúl Parra. Javi Serrano, del Atlético, con el que había jugado 5 encuentros después de pasarse toda su etapa formativa en la cantera rojiblanca. 9 disputa con los de Miranda de Ebro, este mediocentro, este jugador de perfil claramente defensivo, destructor y luchador, que luego fue cedido al Ibiza. Después fichó por el Sturm Graz de Austria, que fue campeón esa temporada de la liga y se clasificó para la Champions pasada. Sin embargo, él fue relegado hasta el filial del equipo austriaco, pese a que había sido internacional hasta la categoría sub-19, al igual que lo que decíamos de Sergio Santos. Beñat Prados, cedido por el Atlético, uno de los cachorros de Joseba Echeverría, 39 partidos con los de Andúba, 56 y un gol con los del Bocho. Debutó en su Pamplona natal con el primer equipo del Athletic de Bilbao, porque él es nacido en el barrio de la Chantrea, como el perfil que describiré a continuación. Muy buena temporada de Beñat Prados en el Mirandés, gran irrupción en primera división. Esta vez se ha visto sobrepasado en la 24-25 por la irrupción potentísima de Mikel Jaureguizar, de la Capibara de Bermeo. Campeón de Copa, no obstante, campeón de Copa en la 2023-2024 Beñat Prados, con un papel importante. Es verdad que fue sustituido en la final, pero que la empezó.
y además también fue internacional con España hasta la categoría sub-20. Uno de esos jugadores destinado a estar muchos años en primera división. No sé si a ser internacional absoluto, pero todavía está a tiempo. Nico Serrano, muy parecida a su trayectoria, nacido en Pamplona, pasa por incluso la cantera del Villarreal, es la novedad respecto a Beñat Prados, la de Nico Serrano. Llega cedido por el Athletic al Mirandés y es verdad que tiene mucho menos protagonismo. Quizás prorrumpió antes en primera división, Nico Serrano prometía bastante más, pero luego se ha quedado bastante más también, porque en el Mirandés solo juega 16 partidos, en el Athletic 18 partidos y un gol, pero muchos de ellos, 14, antes de la cesión a Andúba, con Marcelino García Toral, con el que ya digo que incluso logra estrenarse a nivel realizador. Después se marcha cedido al PEC Zwolle, al Racing de Ferrol y al Sporting. Sigue ahí en el Athletic, pero no parece tener mucho protagonismo y no se descarta otra salida. Oye, quién sabe, a lo mejor una segunda parte en el Mirandés a lo Íñigo Vicente. Internacional hasta la sub-19 también, en el caso de Nico Serrano. Juanlu, canterano del Sevilla, suena muy fuerte para irse al Nápoles y últimamente al Wolverhampton inglés, que se mete en todas las operaciones por los laterales derechos, españoles, jóvenes y prometedores. 37 partidos y 2 goles aquella temporada en Andúba de Juanlu, 59 y 4 en el primer equipo hispalense, aunque solo había jugado uno antes de Andúba, con lo cual se ve claramente la influencia del Mirandés, porque la mayoría, cuando explota, es después de Andúba. Pero lo más importante de Juanlu, campeón olímpico y marcando además en las semis, no fue como Camello, que metió el doblete en la final decisivo contra Francia, pero poco menos. Un campeón olímpico, un jugador de primera división, alguien que puede estar en la órbita, teniendo en cuenta la escasez de laterales derechos de la selección española, y un jugador destinado a no solo quedarse en España, sino a dar el salto al fútbol internacional, por lo menos con los clubes. Raúl García de Haro, Real Betis, es la cantera de la que llegó. Había jugado 4 partidos apenas a las órdenes de Pellegrini, al que nunca le acabó de entrar por el ojo. Llega en la 22-23, que es la que estamos repasando, para ponerse al mando de Joseba Echeverría, y la descose, la rompe. Se catapulta porque en 39 partidos mete 19 goles. Hablábamos de que metía 15 Camello en la temporada anterior. Repasaremos ya las cifras de Panicelli dentro de 2 semanas. Algún otro delantero como Nico Jackson, pero menudo bicho Raúl García de Haro, que es el que mejor lo hizo seguramente de todos los que pasaron por Andúba a nivel de marcar goles, junto con Panicelli. Con permiso de Panicelli es el que mejor lo hizo. Y aparte de esos 4 partidos con el Betis, ha llegado a Osasuna hace 2 temporadas, 67 partidos y 10 goles, eterno suplente de Budimir. No ha acabado de romperla en Pamplona como muchos nos las prometíamos, y ahora sí que empieza, fijaos lo que es la vida, a ser todo muy curioso y una historia circular, porque va a ser entrenado, ya lo está siendo de hecho desde la pretemporada, por Alessio Lisci en Club Atlético Osasuna, Raúl García de Haro. Seguimos con los cedidos del Mirandés de aquella temporada 22-23, hace 4, porque ya esta es la 25-26, bueno, hace 3 en realidad. José Salinas, lateral izquierdo del Elche, 41 partidos y 2 goles. Había empezado en la cantera del Español, luego en Kelme, que no es un equipo ciclista contra todo pronóstico, bueno, también lo es. Antes de la cesión al Mirandés había vivido una, José Salinas, también en Castilla y León, en Unionistas de Salamanca en Primera Federación, en la 21-22. Ahora acaba de ascender con el Elche a Primera División, como muchos o todos sabréis. José Salinas, gran carrilero izquierdo, que sin embargo debutará en la máxima categoría con el Español, porque ha vuelto a sus orígenes. Otra historia circular, pero de otra manera a la que contábamos antes con Raúl García de Haro y el tema Lisci. Pues en el caso de José Salinas vuelve al Español, que es donde empezó, aunque yo no lo sabía hasta hoy. Sí que volvía, pero no que había comenzado allí, antes del Elche. Óscar Pinchi, cedido por la Unión Deportiva Las Palmas, un jugador al que tenía olvidado y que ya llegó curtido, porque llegó con 26 años al Mirandés. Fue un descarte de García Pimienta en la temporada del ascenso de la Unión Deportiva, que ya había pasado por el Depor B, por el Atleti B, por el Extremadura, por el Fuenlabrada. 38 partidos y 6 goles en Andúba y fuera de Andúba también, por qué no decirlo. Fichó por el fútbol turco, por el Rizespor, pero no ha hecho fortuna, solo jugó 13 partidos allí, lo cedieron al Racing de Ferrol y lo compra el Erospor, que es un conjunto de la segunda división otomana. En la actualidad
es donde está Óscar Pinchi, un jugador gallego que prometía mucho más y que en el Mirandés lo hizo bastante bien. Marcar 6 goles sin ser delantero centro no está mal. Después tenemos el caso de Samuel Raz, otro cedido del Spezia, jugador a préstamo que marca 11, que no marca goles, juega 11 partidos, ya quisiera el Mirandés que hubiera marcado 11 goles. Y antes de Mirandés y después, fijaos en el montón de países en los que está. En Eslovaquia, en Italia, en Dinamarca, en España, por supuesto, representando a Andúba, en Grecia y en Suiza. Y tiene una anécdota reciente muy curiosa, por eso estas sesiones que estamos repasando tienen su magia, porque cuando empezamos esta sección no era noticia, pero ahora sí que podemos contar la anécdota de que marcó en la previa de la Champions, en la segunda ronda clasificatoria, con el Servette, que es donde está, en el Servette de Limón, como yo le llamo, aunque ese gol sirvió para ganar 0-1 en el campo del Victoria Pilsen y luego el Victoria Pilsen remontó 1-3 la semana pasada, con lo cual no va a poder jugar Champions Samuel Raz, uno que pasó de puntillas por Andúba, pero que ha marcado en las previas de la máxima competición continental y que es internacional absoluto con Eslovaquia, aunque no ha jugado Eurocopas. Roberto López llegó cedido por la Real Sociedad, 40 partidos y 7 goles. Me ha hecho mucha gracia que las cifras de la posterior cesión de Roberto López al CAIDE, al Club Deportivo Tenerife, son idénticas. 40 partidos, 7 goles. Con la Real, 21 partidos en primera y 3 goles, uno de ellos al Real Valladolid antes de llegar a Miranda en la primera jornada de Liga temporada 2020-2021. Después, en la 24-25, ya con el Leganés en primera división, esas buenas cesiones en Miranda y en Tenerife le valen para regalar en el conjunto pepinero, en el que juega 13 partidos más en la máxima categoría para un total de 34. 34 partidos y 3 goles de Roberto López, que pasó como cedido por el Mirandés y que fue internacional hasta la categoría sub-21. Otro futbolista a préstamo, Jofre Carreras, del Español, 27 partidos y un gol. Buena temporada, sin ser extraordinaria. Ya le había remontado al Valencia saliendo de revulsivo un día de Nochebuena. Entiendo que también de esa temporada 2021-2022, con José Bordalás en el Valencia. Ese Valencia 1 Español 2 lo recordamos porque era partido aislado de Nochebuena y a las órdenes de Vicente Moreno ya había causado estragos en primera división Jofre Carreras. 40 partidos y 3 goles en primera, hasta ahora con el Club Periquito, a las órdenes de Manolo González, y ahí va a seguir, aunque tiene competencia en el extremo. No se ha acabado de hacer titular definitivo, pero sí que es internacional, no con España, no, con Cataluña. Llegó a jugar un amistoso en este 2025 a primeros de año, Jofre Carreras, que estuvo en el Mirandés como cedido en la temporada 2022-2023, como también lo estuvo Marcos Paulo, jugador fantasma del Atlético de Madrid, y ahora entenderéis mejor esta expresión que está plenamente justificada. 13 partidos y un gol. Ya me había olvidado de Marcos Paulo, un delantero que nunca tuvo gran cosa, pero que fue movido porque en el Fluminense lo hizo bien, tenía relaciones con agentes de estos que copan el mercado, fue cedido al Famalicão, que es un club de esos satélites en los que siempre acaban los futbolistas del Atlético. En el Sao Paulo también ha estado, en el Molenbeek, cedido por el Sao Paulo después de Miranda. Y hay que decir que esto es muy curioso porque Marcos Paulo nació en Sao Gonçalo, cuna de Vinicius Junior, y estuvo cedido en el Molenbeek, cuna de Eden Hazard. Después de estar a préstamo procedente del Sao Paulo en el equipo de la ciudad o de la localidad de Eden Hazard, estuvo en el Boavista, y el Boavista lo cede a un equipazo de la segunda división brasileña, a Marcos Paulo, llamado ese equipazo el Operário Ferroviario, y apodado el Operario Ferroviario Fantasma da Vila, Fantasma da Vila Oficinas, Tren Fantasma. O sea que un jugador fantasma, el bueno de Marcos Paulo, que fue internacional hasta la sub-19 con Portugal. Yo no sé si se lo merecería o sería por esos impulsos de agentes que os he contado. Y el último cedido del Mirandés en la temporada 2022-2023 procedía del Real Mallorca, un conjunto que a la chita callando a lo largo de los años ha ido coteando algún cedido que otro. Véase Antonio Sánchez en el primer repaso que hicimos, en la 19-20. En el caso de Javi Llabrés, fue refuerzo de la segunda vuelta, de esos que ayudó a dar un impulso para asegurar la permanencia del conjunto jabato, porque marcó un gol, pero participó en 14 partidos a partir de enero. 23 partidos y un gol en primera división, y también ha estado cedido en la segunda vuelta al Eldense en esta última campaña, aunque con peor suerte porque no ha podido ayudar a salvar
a los alicantinos que han descendido a Primera Federación. Estos fueron los 14 cedidos del Mirandés en la temporada 2022-2023, con el balance claramente positivo para Raúl García de Haro, máximo artillero, que no ha vuelto a reverdecer laureles desde entonces, para Juanlu, que ha sido campeón olímpico y que puede protagonizar un gran traspaso internacional, y para los cachorros de Lezama, sobre todo para Beñat Prados, campeón de Copa de pleno derecho, y con muchos cedidos que reflejaron una temporada con problemas para conseguir el objetivo, pero que al final se sacó adelante para los de Anduva, y eso sí propició que ya fuera el adiós definitivo de Chema Aragón, que llevaba 2 años seguidos flirteando con no conseguir construir una plantilla que consiguiera la permanencia, y a partir de ese momento le entregó las riendas al actual director deportivo, que no es otro que Alfredo Merino. Así que, entre comillas, se pone un punto seguido en la etapa de cedidos del Mirandés, en la 22-23, porque es el final de un director deportivo que lo recluta. Pero en la 23-24 y en la 24-25 hay otros cedidos que llegan con otras manos, pero con igual o superior acierto. Eso ya lo repasaremos la semana que viene y la siguiente. Contadme, entre Raúl García de Haro y Sergio Camello, ¿quién dejó mejor recuerdo en Anduva? Por lo demás, os emplazo a lo de siempre, a que compartáis, a que difundáis, a que le deis like. A la semana que viene, que nos volvamos a ver otra vez, y como siempre os digo, hasta la vista.